Damos gracias a Dios la oportunidad de estar otra vez con ustedes este domingo 31 de enero del 2021 en esta hermosa y preciosa escuela de crecimiento espiritual que Dios nos ha dado para ir aprendiendo más de su palabra. Como siempre, dándoles a ustedes una salutación y que ahora se encuentra en el capítulo 6 de Efesios, versículos 23 y 24. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El tema que hoy trataremos es continuar con el estudio de los proverbios y estaremos hablando hoy del capítulo 4 al capítulo 7 de este hermoso libro de sabiduría. El título que tiene este tema en general es el siguiente: más y mucha sabiduría de padres a hijos. Empezamos comentando algo, que hay una frase llave en estos estos cuatro capítulos, muy importante: hijos e hijo mío. 3 veces se dice hijos y 7 veces hijo mío. Quiero darles a ustedes algo muy importante, porque el título es la sabiduría de los padres a los hijos, pero ahora quiero hablar de la aplicación de la sabiduría. La sabiduría es un padre que nos habla como a hijos a todos. Es indudable que vehementemente está dirigido hacia la juventud, hacia nuestra adolescencia y hacia nuestra juventud, pero esto también debiera de afectar a aquellos que ya tienen una cierta madurez, aparente madurez, que a lo mejor no la tienen y que necesitan la sabiduría de Dios para actuar en su vida. Por eso la sabiduría es un padre que nos habla como a hijos a todos. Bien, vamos al capítulo 4 y vamos a empezar a hablar la palabra de Dios. Le he dado por título al capítulo 4 una invitación. ¿Cuál? Adquiere sabiduría e inteligencia. Vamos a leer versículos del 1 al 7. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre y delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. ¿Sí? Aquí podríamos comentar algunas cosas en manera sintética. La buena enseñanza te lleva de compras. ¿Qué es lo que el Señor quiere que compres? Y dice ahí en el versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces el Señor está aquí hablándonos de esa enseñanza que debieran recibir los hijos de los padres, pero que los padres han recibido de parte de Dios, y por eso pueden tener la capacidad de enseñar a los hijos. Lo mismo, aquí se está citando también a la madre, y también pues tenemos que recibir, cuando hay sabiduría de parte de nuestra madre, tenemos que recibir toda esa buena enseñanza. Lo importante aquí es que está viendo un contenido de la sabiduría de lo alto, que es una buena enseñanza, ¿sí? Y también nos está llevando a que esa buena enseñanza nos lleve de compras, como dije, a adquirir lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Adquirir la sabiduría, adquirir la inteligencia y no apartar nunca nuestra vida de las razones de su boca. En el versículo 6 nos da una orden muy hermosa para esta sección de la buena enseñanza. Dice: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. 2 cosas muy preciosas: no dejarla, ¿sí?, para que recibamos una bendición, una gran bendición, ¿sí?, ser conservados, y dice, no la dejes ser guardados, y no, ámala y te conservará. Entonces vamos a tener
esas grandes bendiciones si nosotros no dejamos la buena enseñanza y la amamos. Esto está hablando de un cambio de actitud y de un cambio de manera de vivir y de pensar, especialmente de todo el pueblo de Dios, pero especialmente de los jóvenes y de los adolescentes, porque normalmente es un tiempo de descuido en donde no se busca la buena enseñanza, pero hoy estamos invitando a buscar la buena enseñanza, no cualquier enseñanza, sino la buena enseñanza, como dice el versículo 2, que eso es lo que da la sabiduría, una buena enseñanza. No todas las enseñanzas son buenas, y hay unas que no debiéramos nosotros de escuchar ni recibir, pero aquí nos está hablando que nosotros tengamos esa buena enseñanza y que nosotros tengamos esa oportunidad para no dejarla y amarla, y ello nos conservará. Grandes bendiciones te esperan cuando tú estás parada en la buena enseñanza y cuando tú cambias tu manera, y hoy muy importante, de buscar la buena enseñanza. Y esto está hablando de un vivo deseo de recibir la palabra de verdad, la sana doctrina y la voluntad de Dios, para no apartar, como dice, de las razones de su boca, de las razones de la sabiduría. Termina este versículo 7, bueno, este capítulo 4, primera sección del 1 al 7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, confirmando que lo que necesitamos es adquirir esa sabiduría, y finalmente dice, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Confirma el que nosotros estemos parados en adquirir sabiduría y en adquirir inteligencia. Bien, ahora vamos a tener otra pequeña sección del 8 al 10 y vamos a ver qué aprendemos ahí. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Entonces, vamos a ver que lo que el Señor nos quiere enseñar aquí, que cuál es la actitud que tú debes tener ante la buena enseñanza y los resultados que de ello vienen, o sea, los efectos, las consecuencias. Y pues aquí nosotros vemos cuál es la actitud con respecto a la buena enseñanza. Vamos a engrandecerla, no solo la vamos a buscar, sino vamos a tratar de mejorarla, vamos a tratar de escudriñar, vamos a tratar de profundizar. ¿Y qué es lo que pasa? Entre nosotros más recibimos palabra de sabiduría y adquirimos sabiduría y inteligencia, entonces, y engrandecemos todo esto, también tenemos un resultado, nos va a engrandecer porque nos va a hacer más sabios y más inteligentes. También dice que nos honrará cuando nosotros la hayamos abrazado. Y algo que poco se repite en el Antiguo Testamento, un adorno de gracia dará a nuestra cabeza y corona de hermosura nos entregará. Mire, él termina diciendo el 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones y te multiplicarán años de vida. Quiero aclarar algo que quizá ya lo he estado diciendo o quiero volverlo a recordar, que la palabra del Señor es dada poco a poco, mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Y la buena enseñanza goteará como la lluvia. Entonces, el que nosotros tengamos en anhelo de un cambio de actitud ante la buena enseñanza, de buscarla y de engrandecerla y de que ella, de abrazarla para que nosotros, amado hermano, seamos bendecidos. Entonces, de ella nos va a bendecir esta buena enseñanza, pero nosotros tenemos que tener bien claro que esto es poco a poco. Esto no es como algunos dicen, ven y preséntate aquí al supermensaje, al superculto, ven y preséntate a la enseñanzas, a la superenseñanza de una sola vez. No, la Escritura nos está diciendo que para adquirir sabiduría, para adquirir inteligencia, esto va a ser en una búsqueda continua, y esto va a ser permaneciendo ahí
y de esta manera el Señor nos está dejando bien claro y que nosotros, como dice el versículo 10, oigamos y recibamos las razones y se multiplican los años de vida. Vea usted algo también muy importante que quiero estar continuamente repitiendo. Están interrelacionados los diversos capítulos y las diversas proverbios, las enseñanzas supremas que aquí tenemos, las sentencias que aquí tenemos y también todas las advertencias o todas las consecuencias, o decir, los resultados que hay, están muchas veces repetidos, porque esta es una manera en que poco a poco, en que línea a línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, porque a nosotros nos es fácil olvidar, pero el Espíritu a través de este tipo de enseñanza nos vuelve a recordar algo que ya habíamos visto. Habíamos hablado en el capítulo 3, en el versículo 2, acerca de años de vida, y aquí se nos vuelve a repetir en el versículo 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y si te multiplicarán años de vida. Entonces, pues es una forma en que el Espíritu Santo enseña y en que nosotros también debemos enseñar, porque inclusive a uno mismo, yo mismo, a veces he leído algo de la palabra del Señor, he leído algún punto de sabiduría y lo vuelvo a leer y me edifica otra vez, o a veces me recuerda. Es más, acuérdese que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que nos han sido enseñadas. Eso está ya en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Usted búsquelo después. Bien, vamos a seguir adelante. Versículos 11 y 12, vamos a ver qué nos dice aquí. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Aquí lo que se nos está hablando, ¿cómo es el camino de la sabiduría? ¿Cómo es el camino de la sabiduría? Sí, veredas derechas que nos hace andar. Y dice que no se estrecharán mis pasos y si corriere no tropezarás. Vemos aquí, este es cómo es el camino de la sabiduría. Vamos a ver el versículo 13, dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Entonces aquí nos estamos viendo en bendición una actitud, una acción muy importante, retener el preciado consejo, guardarlo por una gran razón. ¿Cuál es la gran razón que estamos viendo a ti? Porque eso es tu vida. Acuérdense que hemos hablado desde el capítulo 1, otra vez volvemos a regresar a las bases que pusimos en el capítulo 1, el consejo. ¿Qué es el consejo? Usted lo ha visto, y si nosotros regresáramos ahí al capítulo 1, al versículo 3, dice que es para recibir prudencia, justicia, juicio y equidad. Y si nos regresáramos al capítulo 2, versículo 9, nos está hablando de que el consejo es justicia, juicio, equidad y buen camino. Entonces, ahora nosotros estamos aquí hablando en el capítulo 4, el versículo 13, dice, retén el consejo, retén todo eso, la prudencia, la justicia, el juicio, la equidad y el buen camino. De tal manera, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Entonces, veamos que esto está siendo de gran bendición. Retén pues el preciado consejo, es muy preciado el consejo que el Señor nos da, y es muy preciado el consejo que es parte de la sabiduría. Guárdalo por una gran razón. ¿Cuál es esa gran razón que hemos aquí escuchado? Estamos gozándonos en ello. Eso es tu vida. Versículos 14 al 17, ahora dice así, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella y apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Entonces aquí, ¿qué nos está dando? Una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Dónde no debes entrar y cuándo no debes actuar, o en dónde no debes actuar. Entonces nos deja bien claro qué es lo que no. Yo sé que mucha gente
dice que no, bueno, que debieran de ser palabras positivas y no palabras negativas, pero muchas veces necesitamos de las palabras negativas: no entres, no vayas, como aquí dice el versículo 14, déjala, apártate. Esta es una separación, sí, y nos está hablando de esa conducta, y pues no, es lo que Dios quiere, y nos dice dónde no debes entrar, dónde no debes actuar. Versículos 18 y 19 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces ahora nosotros estamos mirando aquí cómo es la senda de los justos, ¿sí? Versus el camino de los impíos. Aquí encontramos, como ya explicamos en la introducción, esos versos, encontramos esas sentencias, esas advertencias, pero ahora vemos este versus, la senda de los justos. Por cierto, que este versículo 18 debiera de subrayarlo, es un versículo precioso que debiera usted aprender y tener en su corazón, en su mente y en repetición en su boca y en sus labios continuamente. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, pues gócese en esta senda y entienda que aquí hay un verso que nos está dando una advertencia al camino de los impíos para que usted no camine por ahí. Versículos 20 y 21. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ahora, ¿qué podemos aprender? ¿No? Aquí sí está muy concentrada, muy sintética. Acuérdate que algunos proverbios están altamente sintetizados, altamente condensados, y vamos a ver 4 cosas que hacer con las palabras de sabiduría. 1, dice aquí, estar atento. 2, inclinar tu oído. 3, no apartar tus ojos, o sea, el objeto de tu vista. 4, guardarlas en medio de tu corazón. Vuelvo a repetirlo, son cosas muy importantes que podemos hoy obtener, y que la palabra de sabiduría y la mucha sabiduría y más sabiduría que estamos recibiendo de parte del Dios de lo alto a través de estos proverbios, especialmente para nuestros jóvenes, es estar atento. Y esto a veces no está aconteciendo, no está poniéndose atención. Esto tendría que quedar ligado, ¿verdad?, a esa actitud hacia la buena enseñanza y a no dejarla, llamarla, a buscarla con todo tu corazón. Estar atento, inclinar tu oído, no apartar tus ojos, porque ese es el objeto de tu vista. ¿A dónde estás poniendo tus ojos? ¿Cuál es el objeto de tu vista? ¿Qué es el enfoque que tú estás teniendo en tus ojos? Y 4, guárdalas en medio de tu corazón. Entonces ahí nos dejó bien claro. Versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. 2 productos de las palabras de sabiduría: vida a tu persona. Bueno, ya estábamos viendo acerca del consejo en el 13, al final dice porque eso es tu vida, y aquí está hablando de las palabras de sabiduría, estos productos, porque el consejo es parte de la sabiduría. Vida a tu persona y medicina a todo tu cuerpo. Otra vez, como vengo diciendo, el Espíritu Santo nos vuelve a recordar, nos vuelve a llevar la sabiduría como un padre, la voz, la tercera voz de Dios como un padre, nos habla a como hijos a todos, pero especialmente a los jóvenes, y esto nos haría regresar a Proverbios capítulo 3, versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Estos pequeños detalles, ¿verdad?, estas líneas sobre líneas, renglón sobre renglón, es la buena enseñanza que Dios nos está dando y que hoy nos la vuelve a repetir. Vuelvo a hablar de estos 2 productos, de estos 2 resultados, de estas 2 consecuencias o efectos del versículo 22 para las palabras de sabiduría: vida a tu persona y medicina a todo tu cuerpo. Hay veces que nosotros decimos, caray, esto me está dando vida. El trabajo, una relación con Dios, una relación con algún ser amado, una relación con un pariente, una actividad, y nos llena
el día nos llena, el momento cotidiano nos lo llena y entonces nos da vida. Y el Señor aquí está prometiendo, cuando nosotros andamos en palabra de sabiduría, dar vida a nuestra persona y medicina a todo nuestro cuerpo. Vamos ahora a ver del versículo 23 al 27. Aquí tengo un subcapítulo o una sección muy especial. Y esta le voy a intitular del versículo 23 al 27, ¿cómo debes usar partes y sentidos de tu cuerpo? Aquí hay una sabiduría muy especial y vamos a ir viendo. Habla del corazón, la boca y los labios, de los ojos y de los pies. 4 cosas que son importantes para ti y para mí y que tienen que ver con tu conducta, con tu comportamiento y si estás actuando o no en sabiduría y en la sabiduría de lo alto. No la animal, no la terrena, no la diabólica, sino la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, que obtiene las razones, el consejo y que adquiere inteligencia y adquiere sabiduría. Vamos pues a ver esta sección de cómo debes usar ciertas partes y sentidos de tu cuerpo. Versículo 23, y dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces está hablando que lo más importante es guardar ¿qué? Nuestro corazón, no contaminar, no corromperlo, de tal manera, porque de él mana la vida. Bueno, si de él mana la vida, entonces si se corrompe y se contamina, pues de él mana cosa mala, mana muerte, mana deseos insanos. Vamos, normalmente yo no quiero irme a comprobar, aunque en este caso sí es muy importante que nosotros vayamos a Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, para que veamos pues un versus, ¿verdad? Totalmente una antítesis, ahí en Marcos 7, versículos 23, vamos hasta allá, Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, y dice de la siguiente manera: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vean nada más qué importante es guardar nuestro corazón para que ni esté contaminado ni esté corrupto y para no contaminar ni corromper. Vamos a dejar ahí versículo 24: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces estás hablando del uso, ¿verdad?, de tu boca y de tus labios, y pues tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, porque pues más adelante veremos que nos enlazamos muchas veces con los dichos de nuestra boca. Vamos al versículo 25 y dice ahí: tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Sí, nos está hablando de cuidar la dirección de nuestra vista, hacia dónde movemos nuestros ojos, hacia qué dirección, qué es lo que estamos nosotros mirando, qué es lo que nosotros estamos observando, y tengamos mucho cuidado en el uso de nuestros ojos. Ahora versículos 26 y 27, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces habla de cuidar nuestros pies para que no nos conduzcan a cosas fuera de la sabiduría divina, fuera de la voluntad del Señor, fuera de la buena razón, fuera del consejo apreciado, fuera de ese camino que nos da la sabiduría y la inteligencia que viene de parte de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado en ello y acuérdense que pues hay cosas muy importantes que no hemos citado, pero allá en Hebreos me gustaría citar ese pasaje de Hebreos capítulo 12, vamos hasta allá, al capítulo 12, vamos a mirar Hebreos al final. Allá hay un pasaje muy interesante cuando nos está hablando de la disciplina del Señor, que está tomada de aquí del libro de Proverbios,
pero dice ahí en Hebreos 12 y 13, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces nosotros tenemos ahí esta bendición y estamos hablando ahorita de los pies, versículo 27, y dice, bueno, 26 y 27, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, porque con ellos es con los que caminas hacia el mal. Ya vimos algunas situaciones de tentación y ahorita vamos a seguir viendo. Vamos a dejar aquí el capítulo 4 y vamos al capítulo 5. ¿Cuál es el título que Dios ha puesto en mi corazón? Compartirte, conociendo más propósitos de la sabiduría y de la inteligencia. Versículos 1 y 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Entonces, lo que venimos diciendo, el Espíritu Santo nos hace repasar, nos vuelve a confirmar, ¿sí? Y aquí nos habla de asegurar la sabiduría y la inteligencia. Vamos a asegurar la sabiduría, ¿cómo? Atención, inclinación del oído, guardar el consejo, labios que conserven la ciencia. Esto es complemento del capítulo 4, 20 y 21, pero pues nosotros ahí hablamos de estar atento, de inclinar el oído, de no apartar los ojos, que el objeto de nuestra vista sea la sabiduría y de guardar cosas en medio del corazón, pero aquí la atención, el inclinar el oído y guardar el consejo se conservan, pero se agrega labios que conserven la ciencia y el conocimiento. Es un complemento y el Espíritu Santo es la manera en que nos enseña estos propósitos de la sabiduría y de la inteligencia. Versículos 3 al 6, y dice así: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, y si no considerares el camino de vida. Entonces aquí se nos está hablando de una advertencia y que tiene que ver con las cuatro cosas que aseguran la sabiduría, y si estamos en la sabiduría, pues ahora recibimos esta advertencia para guardar el juicio y el buen camino. Es propósito de la sabiduría y de la inteligencia guardar el juicio. Acuérdense que cuando hablamos del juicio no estamos hablando de sentencias y de condenación, ni de castigo, estamos hablando de discernir entre el bien y el mal. Y entonces la advertencia aquí es guardarnos en el juicio, es decir, discernir entre el bien y el mal y el buen camino. Ya hemos hablado también que el consejo tiene que ver con el buen camino y es propósito de la sabiduría y de la inteligencia, porque el consejo pertenece a la sabiduría y a la inteligencia. Versículos 7 y 8. Ahora pues, hijos, oídme, no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Dijimos versículos 7 y 8. Indicaciones y ordenanzas, otro objetivo de la sabiduría y de la inteligencia. Indudablemente se nos está hablando de toda la tentación que podría provocar para llevarnos a un acto de fornicación o de adulterio, pero yo quiero que sea más amplio lo que el Señor nos está dando por revelación de lo que es estos propósitos de la sabiduría que está ampliando y de la inteligencia, y que la sabiduría y la inteligencia nos da indicaciones y ordenanzas, ¿sí? Y de esta manera nos da advertencias y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Versículos 9 al 14. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad
y de la congregación. Entonces aquí vemos que la sabiduría y la inteligencia nos muestran también, si nosotros no los tomamos en cuenta, si nosotros no oímos, si menospreciamos la reprensión y aborrecemos el consejo, como ahí dice, nos muestran entonces el castigo de aborrecer ese consejo y de desobedecer la instrucción y la enseñanza, ¿sí? La sabiduría está en medio de todo esto, ¿sí? Así es que nosotros vemos y está en medio de nosotros, ahí está, el 14 dice, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Qué tremendo versículo este 14, porque dice que la sabiduría ha estado en medio de todo mal. ¿Ha estado en medio participando? No, ha estado en medio de todo mal, advirtiendo y diciendo, ese no es el camino, eso no es lo que debes hacer, es más, debes hacer esto y esto es lo que debes de tener por conducta y por actitud. Ahí está, ¿verdad? En medio de la sociedad está la sabiduría, ahí está, pero no la toman en cuenta. Esos no oyen la voz, dice el versículo 13, ¿sí? Menosprecian la reprensión, aborrecen el consejo, ¿sí? A los que la enseñan y a los que, los que reciben la enseñanza no inclinan su oído, dice ahí el versículo 13, ¿sí? Pero dice que está en medio de la sociedad. Y ahora todavía más dice que la sabiduría está en medio de la congregación. ¿Cuánta falta nos hace que esté la sabiduría y la inteligencia en medio de la congregación? Este versículo 14 es trascendente para nosotros porque nos habla que la sabiduría siempre está presente. Aún en medio del mal, sí, aún en medio de la sociedad y aún en medio de la congregación, ahí está la sabiduría. Gracias por esta palabra y gracias porque en un momento dado, si tú volteas tus ojos, aunque estés participando del mal, la sabiduría te puede hacer salir del mal. Aunque estés participando de cosas equivocadas de la sociedad, puedes salir de ellas, como son todas esas tradiciones y todas esas celebraciones que han traído mal a nuestra sociedad y en medio de la congregación también. Bien, vamos a dejar ahí y ahora vamos a versículos 15 al 19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Bien, aquí habla consejos al que anhela el matrimonio, porque acuérdense que esto está dirigido a los jóvenes y indudablemente que son consejos matrimoniales que tienen que ver con el valor de la fidelidad o el principio de la fidelidad matrimonial que se debe tener, pero lo aplicamos ya como algo que ya fue consumado, que ya fue hecho, pero en este caso nosotros estamos viendo que son consejos al que anhela el matrimonio. La conducta y la fidelidad del hombre casado está expresada aquí, como ya dije. La entrega y condición de la mujer de tu juventud también está expresado. Y está hablando de una relación preciosa de correspondencia y reciprocidad, de tal manera que esto habla de tener valores y principios para fortalecer. Si llegamos a tener una relación matrimonial y llegamos a establecer una familia, nosotros debemos de tener muy claro este consejo que se nos está dando y la conducta y la fidelidad que Dios está queriendo que haya aún antes de que nosotros contraigamos matrimonio. Debiera ser enseñada a nuestros jóvenes, y la entrega y la condición tanto del varón y de la mujer para la realización de todo acto matrimonial y para la realización de los propósitos y funciones del matrimonio y la toma de la posición correcta tanto del hombre como de la mujer. Vamos a dejar ahí estos versículos y ahora nos vamos al versículo 20.
Y dice, ¿verdad? Bueno, me faltó ahí un pedacito del 19, y en su amor recréate siempre. Versículo 20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? La sabiduría pregunta la razón de la infidelidad y la refuta, ¿sí? Entonces, mire con qué cosa tan grande está haciendo esta obra de sabiduría en nuestra vida, y en verdad que la sabiduría es como un padre que nos habla como a hijos, a todos. Vamos a seguir adelante, versículo 21, y dice ahí, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Dios ve todo, Dios controla todo, Dios es el Señor, Dios es el soberano, y aquí vemos que Dios ve todo y la sabiduría lo advierte. Te está diciendo que haya temor de Dios en tu vida. Ya vimos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y hemos visto que el temor es un acto reverente y de respeto y de honra y de santificación a lo que el Señor es, hace y habla o dice. Bien, vamos a seguir adelante, y ahora dice el versículos 22 y 23. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, ¿sí? Y errará por lo inmenso de su locura, ¿sí? Ahora vamos a ver consecuencias y castigo de la conducta impía. Las advertencias son claras en los propósitos de la sabiduría y de la inteligencia. No se nos deja aquí, dice que prenderán al impío sus propias iniquidades. A veces piensa la gente que se comporta fuera de la sabiduría, de lo alto de la sabiduría divina, y que no adquiere sabiduría e inteligencia de parte del Señor Dios nuestro Señor, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces piensa que no va a pasar nada, pero dice que sus propias iniquidades lo prenderán, y será retenido con las cuerdas de su pecado, ¿verdad? Y pues mire, algunos dicen, no, pues no debemos de corregir, dice, él morirá por falta de corrección. Sí, porque si nosotros no recibimos la corrección de la sabiduría, acuérdense que acabamos de leer algo muy importante allá en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Pero si no recibimos corrección, hay muerte, ¿sí? Y errará por lo inmenso de su locura. Entonces, aquí están bien claras las consecuencias y el castigo de la conducta impía, y las advertencias son claras de parte de la sabiduría e inteligencia. ¿Qué clase de conducta quieres tener? ¿Qué clase de comportamiento quieres tener? ¿Qué clase de manera de vivir quieres tener? ¿Cuál es tu modo de vivir? Tú lo decides. Bien. Capítulo 6, vamos a titularlo de la siguiente manera: la sabiduría divina aplicada a temas cotidianos en la vida diaria. Eso es lo que ahorita vamos a hablar en este capítulo 6, versículos del 1 al 3. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, y si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. Entonces, aquí nosotros vemos, para mí, la enseñanza principal, y no quiero dejarla nada más a este aspecto de salir por fiador. No debe salir lo sabio por fiador. Y dice aquí la Escritura que no lo hagas, y porque pues vas a empeñar tu palabra a un extraño, y a lo mejor te va a fallar. Pero aquí la enseñanza para mí se va más allá. Cuida las palabras de tu boca para no enlazarte. Hay compromisos y pactos expresos. No te quedes preso en los dichos de tus labios. Eso es lo que podríamos hablar de estos versículos del 1 a 3, y son de gran sabiduría. Y acuérdense que hace rato estábamos hablando algo muy importante allá en el versículo 24 del capítulo 4 acerca de la boca y de los labios. Ahora vuelve a repetir y amplía, ¿verdad? Cuida las palabras de tu boca. Ten mucho cuidado. Pareciera que no fuera trascendente lo que tú hablas.
sí, pero sí es muy trascendente lo que tú hablas porque te puedes enlazar. Y como dice aquí, haces compromisos o pactos expresos y vas a quedar preso en los dichos de tus labios. Versículos ahora del 4 al 11. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, aquí está hablando, en resumen diríamos en síntesis, no duermas en exceso, es pereza versus la conducta de la hormiga. Sé tu jefe, tu motivación para ti mismo, prepara tus labores, entonces recoge lo que has sembrado, rompe con la pereza y su negativo resultado. El Padre, tu Padre, te dice en su sabiduría, prepara, trabaja, esfuérzate, cosecha y sé valiente. Podríamos resumir todo esto, pero hoy yo quiero agregar que está sucediendo que muchos de nuestros jóvenes y adolescentes duermen demasiado, duermen en exceso, eso es pereza. Lamentablemente los padres lo toleran y lo permiten. No debemos de permitirlo. Todo tiene su momento y su hora y su tiempo. Eso lo veremos ahora que estudiemos el libro de Eclesiastés en el capítulo 3. Pero aquí está hablando. Hoy hablamos de esa generación ninis que no quieren hacer nada, ni trabajar, ni estudiar. Pero también vemos que algunos hacen ciertas actividades y que después todo el tiempo se están durmiendo. Esto es pereza y se nos habla de en versus la conducta de la hormiga. La hormiga es su jefe, es decir, que las cosas nosotros las tenemos que hacer por nosotros mismos. No a veces diciendo, es que dice el joven o la señorita, quiero que mis papás no me regañen o quiero complacerlos. No está buena esa actitud aislada. Primero es porque como cristianos, si son cristianos, lo estás haciendo delante de Dios. Segundo, por ti mismo. Y tercero, porque sí estás dando de esta manera pasos para hallar, como vimos en el capítulo 3, buena opinión y gracia delante de los hombres. Pero tiene que ser algo. Tú mismo eres tu jefe, tú mismo eres tu capitán, tú mismo eres tu comandante. Debe de haber una motivación dentro de ti mismo, ¿sí? Y como resumimos aquí, el Padre, tu Padre te dice en su sabiduría, prepara, trabaja, esfuérzate, entonces cosecha y sé valiente. Todo esto son valores que da la sabiduría. Ya deja de dormir en exceso y ustedes, padres, ya no estén consintiendo eso que dicen, ay pobrecito, ay pobrecita. No, todo tiene su tiempo y todo tiene su razón de ser en esta vida y nosotros tenemos que corregir de acuerdo a la sabiduría divina aplicada a temas cotidianos en la vida diaria. Vamos ahora a versículos del 12 al 15. Y dice así, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en la perversidad de boca, que guiña en los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente y súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Aquí nos está hablando
de varias cosas. Está hablando de un corazón, fíjese, está relacionado con lo que vimos allá en el capítulo 4, versículos 23, con el corazón, con lo que habla su boca, sus labios, y con lo que hacen sus pies. Entonces vamos a mirar qué es lo que el Señor nos está hablando de estos versículos 12 al 15, como fuera una síntesis. Discierne, ten el juicio correcto del malo, del depravado y del perverso, aunque sea tu mejor amigo y compañero. En este caso, compañero, agregaríamos también no solo vecino, sino compañero de escuela. Entonces el Señor está enseñando a través de esto y nos está diciendo, ten el juicio correcto, separa lo que es lo bueno y lo malo, el bien y el mal, discierne, ¿sí? Ten esa discreción, no seas simple, sé sabio, sí, ten juicio correcto del malo y del depravado y del perverso, aunque tú lo consideres tu mejor amigo o sea tu compañero o tu vecino, ten cuidado en todo eso. Versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Recuerde que tenemos una predicación de las 7 cosas que abomina Dios. Eso está ahí puesto en el Facebook y en el internet. Si usted quiere una mayor ampliación de esas 7 cosas, no lo ha escuchado, escúchelo y usted va a ser edificado. Pero los términos que aquí se usan, aborrecer como un recuerdo, sané, significa aborrecer personalmente. Dios aborrece personalmente, tiene una aversión, tiene una enemistad, odia esas cosas. Y la palabra abominar, toeva, significa algo repugnante, asquerosidad. Específicamente para Dios es repugnante y asqueroso la idolatría. Y cuánta idolatría, ya vimos de eso y hemos visto que la idolatría a veces no solo tiene que ver con imágenes, no solo que tiene que ver con estampas, con esculturas, sino tiene que ver con personas o tiene que ver con artistas. Aún en la propia iglesia se puede tener idolatría. Tengamos cuidado porque todo esto lo abomina el Señor. No voy a hablar de estas 7 cosas que abomina Dios, ya están enlistadas ahí, y bueno, si quieren nada más las recordamos: ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras, corazón que maquina pensamientos, pies presurosos para correr el mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Son las 7 cosas que Dios abomina. Versículos 20 al 22. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. Entonces aquí estamos viendo los beneficios de guardar los mandamientos, ¿sí? Y acuérdense que esto está relacionado con el capítulo 3, versículos 3, y habla del 3 y el 4. Y eso es el beneficio de guardar los mandamientos. Lo vuelvo a repetir otra vez, la forma en que el Espíritu enseña, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, nos lo vuelve a recordar, nos lo vuelve a repetir, nos lo vuelve a ampliar, de tal manera que nosotros vayamos aprendiendo acerca de esta palabra de sabiduría, y no solo de la actitud o de la conducta que debemos tener, de los actos o de las palabras que debemos de emitir, sino de los beneficios que guardan esta bendición de estar pegado a los mandamientos. Versículo 23, vamos allá, dice el versículo 23: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces vamos a ver aquí la esencia de los mandamientos y de la buena enseñanza, la buena doctrina. ¿Cuál es la esencia? Es lámpara y la enseñanza es luz.
y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces, recibe las reprensiones, recibe estos mandamientos, recibe esto que es la naturaleza, la esencia del mandamiento y de la buena enseñanza. Pero otra vez, acuérdate de buscar los mandamientos del Señor, no de hombres, y la buena enseñanza y la sana doctrina. Sí, bendito sea el nombre de Dios. Vamos ahora, versículos 24 al 28. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura, de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen. Entonces, qué tremenda palabra, ¿verdad? Y ahora volvemos a regresar, ahora con otro tipo de enfoque, como el que vimos en el capítulo 5, cuando hablamos del versículo 3 y todo lo que se nos habla, vamos pues hasta el versículo 14, que dimos un precioso resumen. Pero ahora se nos habla aquí, la sabiduría nos vuelve a repetir, nos vuelve a enseñar y nos vuelve a decir, no es insistencia, no es necedad, es la forma en que el Espíritu Santo enseña, es la forma en que la tercera voz de Dios, y acuérdese que la sabiduría viene por el Espíritu, oh amado hermano, y nos está dando en esta hora propósitos para guardarnos de la mujer extraña y de la mujer ramera. Tengamos cuidado, especialmente los jóvenes que están en el despertar sexual y que a veces están cargados de muchas hormonas. Vamos ahora al capítulo 6, versículos 29 al 31, y dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Entonces aquí nos está hablando el castigo, una advertencia clara a la desobediencia, de la sabiduría divina y de lo alto. Y aquí ya se nos está hablando no solo de fornicación de una mujer ramera o extraña, sino se está hablando de un asunto de fornicación que lleva al adulterio y los peligros que esto tiene. Entonces es muy claro lo que está hablando, y va a enlazarlo y va dando las diversas caras y facetas de lo que puede suceder cuando lamentablemente hoy la juventud se está conservando en la fornicación y en el adulterio, y pues ahora agregando el homosexualismo y el lesbianismo y los cambios de género. Qué terrible todo esto nos está advirtiendo el Señor, que es fuera de la sabiduría de lo alto, de la buena enseñanza, de la sabiduría que viene del Señor, de la inteligencia que viene del Señor y de su consejo. Versículos 32 al 35 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. La sabiduría entonces completa eso, nos advierte ante el adulterio. El ejemplo de José en su juventud con la esposa de Potifar, un castigo injusto recibió, pero Dios cambió ese castigo injusto en bendición, por obedecer su sabio mandamiento, su enseñanza, su buena enseñanza, su instrucción, y guardarse y bajo las advertencias que venimos hablando en estos versículos. Y eso es, fíjese nada más, José no cometió el adulterio, pero la mujer mintió y de todos modos lo involucró, y Potifar lo castigó injustamente, pero Dios cambió ese castigo en gran bendición sobre este hombre José, por haber guardado la sabiduría y haber recibido la advertencia ante una fornicación y un adulterio que esta mujer, la esposa de Potifar, le proponía. Vamos ahora al capítulo 7 para seguir avanzando, y este tiene por título
cómo se debe guardar la palabra sabia y sus mandamientos. Vamos ahora al versículo 1 al 3. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos, y lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Aquí se nos está hablando que el guardar la palabra sabia y sus mandamientos son un tesoro intocable, como la niña de tus ojos, son un tesoro delicado, son un tesoro preciado. Escribe profundamente todas estas palabras sabias en la tabla de tu corazón. Lo vuelve a repetir de lo que viene enseñado en el capítulo 3, ¿verdad? Que nos habla ahí en el versículo 3, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y esto tiene que ser más que, aunque lo pudiéramos hacer externo, no vale la pena, sino algo que esté en nuestro ser interior, en lo interno de nuestro corazón, en nuestra mente. Pero mire, dice, guarda mis razones, atesora mis mandamientos, guarda mis mandamientos y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalas a tus dedos, o sea, el uso de tus manos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Ya vimos y está relacionado con lo que veníamos viendo con respecto a que debes guardar tu corazón y debes guardar la boca y tus labios, tus ojos, tus pies. Ahora hasta tus manos nos está agregando. Bendito sea el nombre del Señor. Todas estas son palabras sabias. Versículos ahora, y aunque después los vamos a dividir en otros incisos, y vamos a ver del 4 al 23 se nos habla de que la sabiduría es tu verdadero pariente, ¿sí? Esto es tremendo para nosotros los mexicanos porque aprobamos muchas cosas buenas entre los parientes, pero aprobamos muchas cosas malas entre los parientes y actuamos incorrectamente y quebrantamos la verdad y quebrantamos la justicia y aún la misericordia cuando estamos mirando aprobar cosas a los que no debiéramos de considerar parientes. El verdadero pariente es la sabiduría. Ese es tu verdadero pariente. Vamos al capítulo 7, versículos 4 al 23, y dice así: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa y por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas y recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven y embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos de amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, en día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, y al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Qué tremenda palabra es esta. La sabiduría debe de ser tu verdadero pariente. Y dice aquí, ¿verdad? Muy
di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente. O pareciera que no estamos captando, pero ¿qué es lo que nos está diciendo especialmente a los jóvenes? ¿Y qué es lo que está diciendo con respecto a la vida que se finca en las fornicaciones y en el adulterio? Nos está continuamente diciendo que ese no es el camino de la sabiduría ni de la inteligencia, y que nosotros debemos decir a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llamarla parienta, para apartarnos, para hacernos lado de todo esto, especialmente por los jóvenes, porque hoy a veces se piensa que la sociedad es una cama abierta para cometer toda clase de fornicaciones y aún toda clase de adulterios, y está haciendo esto tremendo lo que está pasando en la sociedad y lo que está pasando en las naciones, y por eso también está viniendo este juicio, esta pandemia que está mostrando a Dios que no ha llamado a la sabiduría hermana ni a la inteligencia llamado parienta. Hay cosas muy tremendas que aquí se nos dice, el versículo 7 dice, vi entre los simples. Acuérdense que la palabra petay es tonto, ¿verdad? El que no tiene discreción, y nosotros debemos ser sencillos, no simples. Y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Se rompería totalmente con con el propósito básico, ¿sí? De Proverbios 1:2, dice, para entender sabiduría y para entender doctrina y conocer razones prudentes. Acuérdese que el entendimiento es una separación mental para actuar correctamente. Entonces dice, falto de entendimiento, no está actuando correctamente, y vemos otra vez toda la actitud de seducción que no está aprobada por Dios, y que está trayendo una situación de pecado y está llevando a la juventud. Ahora pues las enseñanzas en las escuelas, las enseñanzas en la sociedad, en donde a los jóvenes se les dice, el cuerpo es tuyo y tú puedes hacer de tu cuerpo lo que tú quieras, y eso es totalmente fuera y contrario a la palabra de Dios. Y nosotros precisamente acabamos de aprender allá en 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿sí? O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, ¿sí? Entonces está bien claro que el Señor nos está dejando bien puesta la palabra del Señor, y nos está diciendo también, ¿verdad?, en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, el cual tenéis de Dios, y los cuales son de Dios, perdón. Entonces, pues vemos ahí que totalmente la sabiduría de Dios es contraria a lo que se nos está hablando, y ya se ha vuelto una normalidad, ¿sí? Que nosotros acabemos como sociedad, dice ahí que vimos hace rato que la sabiduría está en medio del mal, está en medio de la sociedad y de la congregación, y pues nosotros vemos que no escapa. Aún vemos en nuestra propia congregación, en nuestra propia sociedad y en el mal que está aconteciendo acerca de el uso y el abuso de ese regalo de Dios que se llama sexo, y que hoy está puesto en la fornicación y en el adulterio. Tengamos pues cuidado. El versículo 5 nos habla, dice ahí el versículo 5, que nos guardemos, tiene un propósito, guardarnos de la mujer ajena y extraña. Del versículo 6 a 9, rompe con la limpieza, con la tontería y la falta de entendimiento entre los jóvenes. Del versículo 10 al 21 nos alertan y advierten del engaño, de la trampa.
Acuérdense que pues una trampa es para apresarnos, para hacernos caer, para traer dolor. Sí, versículos 22 y 23, la falta de entendimiento se manifiesta en acciones equivocadas, incorrectas y de graves consecuencias. Voy a leer esos tres versículos. Lo rindió con la sabiduría de sus muchas palabras, le obligó con la salemería de sus labios. A punto se marchó tras ella y como el buey al degolladero. Vea qué grave consecuencia, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Esa es la trampa, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Entonces, tremenda palabra que hubo ahí y que está hablando del falto de entendimiento, las acciones equivocadas que tomó, incorrectas, y las graves consecuencias o resultados, efectos o productos, como usted lo quiera ver. Vamos a terminar del 24 al 27 y dice la escritura: ahora pues, hijos míos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella, ¿sí? Entonces, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces, un llamado a oír y atender y a permanecer en las razones de sabiduría te librará de caer en el engaño, te librará de caer en la trampa, te librará de ser una persona simple y falta de entendimiento, te librará del sepulcro y de las cámaras de la muerte. Esto es lo que el Señor está hablando a nosotros, y acuérdense que aunque nos repite, aunque nos resumen, aún nos amplía y nos está diciendo todas las estrategias que suceden cuando hay falta de entendimiento, cuando no hay obediencia a la sabiduría y a la inteligencia y al consejo y a las razones prudentes que vienen de lo alto, y nos está hablando muy claramente todo lo que puede acontecer y a dónde nos puede llevar, y finalmente nos dice que esta trampa, dice, nos va a llevar al sepulcro y a las cámaras de la muerte. ¿Cuántos jóvenes están muriendo a edad temprana a causa de no haber adquirido sabiduría e inteligencia, tal como nos dice la palabra? Hoy, joven, hoy, señorita, adquiere la sabiduría, cómprala, sal de compras, adquiere la inteligencia, recibe el consejo y las razones, guarda los mandamientos, y como diríamos, ¿verdad?, en aquel resumen, está atento, inclina tu oído, no apartes tus ojos, que sea el objeto de tu vista, guarda las en medio de tu corazón, ¿sí? Y no desprecies la enseñanza, no desprecies de ninguna manera la enseñanza ni los mandamientos que el Señor te está entregando. Gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos ha dado, que el Señor sea contigo, para que el Señor te guarde en todo momento y te haga un joven y una señorita sabia en el nombre de Cristo Jesús. Bien, vamos a orar para confirmar estas enseñanzas de sabiduría en los 4 capítulos, 4, 5, 6 y 7. Padre, te damos gracias, y sea, Señor, en verdad, que llamemos a la sabiduría nuestra hermana y a la inteligencia nuestra pariente, y que adquiramos, Señor, como fuimos invitados, la sabiduría y inteligencia, y retengamos el consejo, Padre, y guardemos el mandamiento, y estemos en verdad en una plena disposición, y que aunque sea una exhortación parecida a la otra, podamos nosotros escuchar las advertencias, podamos escuchar la buena enseñanza, podamos escuchar la instrucción que tú das, sí, las razones prudentes, y podamos de esta manera vivir conforme a lo que está indicado. Señor, que en verdad esa sabiduría sea un padre para nosotros como hijos, y podamos nosotros vivir en esa sabiduría e inteligencia, obedeciendo lo que tú tienes indicado, porque, Señor, esto es vida para nosotros, porque esto es
para nosotros años de vida y para nosotros largura de días, y es paz, Señor, sobre nuestra vida, y es bendición. Hay muchas cosas que hoy hemos aprendido, muchas de ellas con advertencia, pero también hemos aprendido muchas buenas bendiciones que tú estás dispuesto a darnos, y nos has enseñado a escoger cuál es el camino que nosotros debemos de llevar a cabo en nuestra vida, cuál es nuestra conducta, cuál es nuestro comportamiento, cuáles son los valores. Gracias, Señor, porque también aún nos has enseñado para romper, Señor, eso que se está dando también entre nuestros jóvenes, la pereza, el dormir demasiado y no tener, Señor, una vida que prepare, una vida que trabaje, que se esfuerce y que coseche, para que no venga el hambre y no venga la pobreza como hombre armado, sino venga tu bendición. Gracias por todo ello. Tú confirma, es tu bello Espíritu Santo que nos está hablando y que nos enseña y nos vuelve a recordar y nos vuelve a resumir y nos vuelve a citar. Gracias, Espíritu Santo, por todo esto, y así seguirá siendo, para que podamos nosotros edificarnos y llevar a cabo esta palabra sabia, estos dichos sentenciosos, Señor, que salen de tu boca y salen de tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora les recuerdo que tenemos tarea para la próxima semana, y ahora estaremos hablando de los capítulos 8, 9, 10 y 11. Van a estar muy interesantes, prepárese, léalos, y ya estaremos comentando con usted todo lo que el Espíritu de Dios nos ponga entre semana, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Dejamos pues ahora a nuestro hermano Eliud, siervo de Dios, los textos de aprendizaje para la próxima semana. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Buenos días, Dios les bendiga. Y una de las maneras de adquirir sabiduría es aprender los textos en nuestra mente, para que estén en nuestro corazón y abunden en nuestras palabras y en nuestras obras. Y eso es el esfuerzo que estamos haciendo desde hace muchos años por aprender estos textos, muchos que hemos podido aprender y meditar en ellos a través de la palabra de Dios, pero hay mucho más todavía que aprender. Entonces vamos a las citas que nos tocaron esta semana en Primera de Corintios. La primera está en Primera de Corintios 12, del 4 al 6, y vamos a repetirlo todos juntos. Les invito siempre que lean el contexto, el capítulo completo, pero aprendemos para tener claridad y tener un fundamento para el estudio de la palabra, estos textos. Todos juntos repetimos, Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Vamos a repasar el de la semana anterior. Aprendimos en Primera de Corintios 6, 19 y 20, que el pastor usó hoy en la clase, y que por ello lo usó, porque ya lo conoce, lo tiene en su mente, en su corazón. Vamos todos a repetir juntos. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Ahora vamos a la nueva cita de aprendizaje para esta semana. Se encuentra en Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios 3, 6. Vamos a esperar si lo están buscando en su Biblia y vamos a leerlo todos juntos para empezar a aprenderlo. Segunda de Corintios 3, 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3, 6. Amén.
Muy bien, pues con eso concluimos esta escuela de crecimiento espiritual. Sigue esforzándote en aprender, en conocer más de la palabra de Dios, y que el Señor sea el que inspire, el que llene tu vida con su gracia, con su palabra y con su favor, en el nombre de Jesús.